144.000. El carácter de Rubén. Pastor Gabriel Gámez. Apocalipsis, el capítulo 1, me señala que el propósito de Dios es cumplido en la iglesia cuando dice, y nos hará reyes y sacerdotes con Cristo. Y cuando yo veo en Apocalipsis, el capítulo 7, cuando el Señor habla acerca de los 144.000, es curioso que ellos están vestidos de lino, vestiduras blancas como sacerdotes, y tienen en su mano derecha una palma para recibir al Señor. Cuando ustedes observan acerca de los 144.000, muchos debates teológicos surcan en torno a este tema, y algunos tratan de perder tiempo en relación a quiénes serán los 144.000, y otros en cuanto al número, si es simbólico, literal. Pero yo quisiera compartir algo especial, porque al estudiar sobre esto, pasamos por alto y casi superficialmente el detalle de quiénes lo componen. Y que si nosotros venimos y tratamos de descubrir quiénes son los que lo componen y qué características tienen, nos descubrimos un mensaje sumamente especial y consolador. Y cuando yo veo esto, yo quisiera compartirlo con mucha emoción con ustedes. En Apocalipsis capítulo 7 entonces dice la Escritura que habrán 12.000 personas de cada compañía que vendrán marchando al unísono. A veces yo me quisiera imaginar la gran puerta de la santa ciudad, 12 puertas. Dice la Escritura que tendrán 12 fundamentos. Y en esos fundamentos están los nombres de los 12 apóstoles. Pero sobre las puertas, allá arriba, están el nombre de los 12 patriarcas, es decir, de las 12 tribus de Israel. Y cada uno va a marchar organizadamente con su bandera, al sonido de las trompetas. Y cada uno vendrá sosteniendo la bandera con la cual se ha identificado la experiencia de su propia vida. La pregunta que surge es, ¿en qué bandera y bajo qué compañía yo entraré? ¿O usted entrará? ¿Bajo qué experiencia de los patriarcas yo me puedo identificar en mi vida y a través de la cual yo puedo entrar por las puertas santas de la ciudad amada? Entonces, esto me lleva a estudiar rápidamente el libro de Génesis, el capítulo 49. Una de esas tribus lleva el nombre de la tribu de Rubén, y una de esas puertas lleva el nombre de la tribu de Rubén. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿merecerá Rubén que su nombre esté inmortalizado en las puertas de la ciudad? ¿Será que su vida le recomendó de tal manera que pueda él haber grabado su nombre ahí, la tribu de Rubén, y pasar todos los que van a identificarse a través de esa experiencia cristiana? Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 49. Me imagino que en un lugar allá en Gosén, cuando Jacob estaba sintiendo el frío de la muerte surcando su vida, y cuando uno siente que ya está por morir, cuando siente que la respiración se entrecorta y a veces el cansancio pareciera tomar lugar sobre la vida de uno, pareciendo reclamar la vida de uno como propiedad de la muerte. En ese momento, mientras está reflexivo, melancólico, meditabundo y nostálgico, él repasa casi con carácter futurista el desarrollo de cada uno de sus hijos. En esta ocasión, en esta noche, solamente quiero detallar sobre la vida de Rubén, Génesis, el capítulo 49. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice las Escrituras ahí, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Vayamos al primer detalle del versículo 3. Dice Rubén, mi primogénito. Esta palabra, cuando hablamos del primogénito, no se refiere necesariamente al primer hijo, porque en la Biblia la palabra primogénito se le llama a Jesucristo como el primogénito entre los muertos. Pero Jesucristo no fue el primero en que resucitó. Ya antes había resucitado Lázaro, Moisés, así el hijo de la viuda de Naín, así que no fue el primero en resucitar. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos cuando Elías se echó sobre el cuerpo de un hijo y lo resucitó. Así que no fue el primero en resucitar. La palabra primogénito significa principal, dignidad, poder, autoridad. Esto indica que el ideal que Dios tenía para Rubén es que fuera y alcanzara la excelencia, que fuera digno, que fuera excelente, que fuera el principal. Eso es lo que Dios quería para Rubén. Sin embargo, nosotros encontramos que en la primogenitura habían 3 bendiciones. Una,
el primogénito era destinado a adquirir la doble herencia en este caso de Jacob. Tenía el derecho de disfrutar de los bienes materiales, doble herencia. En segundo lugar, se le concedía el privilegio de ser el sacerdote de la familia. Era el autorizado para presentar las ofrendas como siguiendo la genealogía de los patriarcas. En otras palabras, era contado e iba a ser contado dentro de los patriarcas del pueblo de Israel. Y en tercer lugar, el gran privilegio que se le concedía era que era el progenitor, o se contaba dentro de la genealogía que iba a dar al Señor Jesucristo como la simiente verdadera. Esos eran los tres privilegios que tenía la persona que era considerada como primogénito. Ustedes conocen la historia. Esta bendición la perdió este hombre llamado Rubén. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a buscar ahí el versículo 16. Hebreos, el capítulo 12, versículo 16. Dice la Escritura ahí, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Parece que Rubén, como su tío Esaú, no tomó en importancia en la bendición de la primogenitura y la echó por tierra, de tal manera que a él no le interesaba en el momento presente, en el momento de su necesidad, cuando él estaba con hambre, no le importó derribar todas las bendiciones que confería la primogenitura, esos tres derechos, y las vendió por un plato de lentejas. La tiró por el piso. Si nosotros observamos ahora, ¿qué hizo Dios con relación a ese derecho de la primogenitura? Lo repartió entre tres tribus. La doble herencia se la dio a la tribu de José o a José. El sacerdocio se lo dio a Leví. Y el derecho de ser el progenitor del Mesías se lo dio a la tribu de Judá. Así que esos tres derechos que eran pertenecientes para Rubén, ahora lo repartió a tres personajes dentro de los mismos patriarcas. Al considerar esto de la dignidad, la excelencia y el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, especialmente con Rubén, para que fuese digno, que fuera digno y que alcanzara la excelencia, volviendo sobre Génesis, el capítulo 49, nos encontramos de la siguiente manera, repasando esto. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero ahora viene el versículo 4 cuando dice, creo que en sus versiones dice impetuoso como las aguas. En mi versión dice corriente de hervor. En la Biblia de Jerusalén lo traduce como pletórico de pasión y de ímpetu. Un río desbordante. En otras palabras, nos está diciendo alguna característica de lo que conformaba a Rubén. Rubén era preso de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus propios sentimientos. Se dejaba guiar por su sentimiento de pasión y para él lo primero era lo carnal, su deseo impetuoso. De ahí que podemos comprender por qué en el momento de la necesidad vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Para él lo más importante se dejó guiar en ese momento por su pasión y trató de alcanzar lo que su carne le pedía en aquel momento. Cuando yo pienso en esto, estamos hablando entonces de un hombre que el apóstol Pablo llamaría tan elocuentemente en Romanos el capítulo 7 como el hombre sarquicós. ¿Quién es el hombre sarquicós? Es el hombre pasional, el hombre que se deja guiar por sus sentimientos, el hombre que no controla, que no tiene voluntad, el hombre que se deja guiar por sus deseos y no los reprime, el hombre que le da rienda suelta a todas sus emociones y quiere disfrutar en aventura de toda su pasión, pero que no controla propiamente esto. Es el hombre sarquicós, es impetuoso como un río desbordante que viene abrazando y arrasando con todo lo que encuentra. Más o menos de ese tipo de carácter era Rubén. Era un hombre que no se preocupaba por las cosas espirituales. Para él lo más importante era satisfacer sus propios deseos y sus propias emociones. Esto se manifestó en su vida. Si ustedes observan la Escritura, vamos al libro de Génesis, capítulo 35, versículo 22. Y vayamos rápidamente a detallar algunos aspectos de la vida de Rubén. Génesis 35, 22. Dice la Escritura. Y acaeció, morando en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron dos. ¿Cuál fue una de las características de Rubén ahora? Su pasión fue tan grande que durmió con la esposa de su padre.
¿Sabían ustedes que dentro de lo que el apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice que este es uno de los pecados tan repugnantes y tan inmorales que en 1 Corintios 5 dice que quien los practica debe ser expulsado de la congregación? Así lo habla el apóstol Pablo ahí, hablando de un pecado de rechazo, desagrado, tan degradante como ese. Su pasión fue tan grande, en el caso de Rubén, que durmió con la esposa de su padre. Vayamos a Génesis, el capítulo 42, versículos 37 y 38. Ustedes encontrarán ahí que en medio de todo esto, Rubén no era tan malo. ¿Cómo es esto que no era tan malo? Tenía destellos de bondad y a veces tenía buenas intenciones y tenía buenos propósitos y buenos deseos. Se los voy a mostrar ahora. Génesis 42, 37 y 38. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te volviere. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Aquí está intercediendo ahora Rubén en favor de Benjamín, su hermano, para que Jacob le permita a él ir de nuevo a Egipto, conseguir comida para su padre. Pero noten qué interesante, Jacob no confía en él. Dice el versículo 38 que no le permitió a Rubén de que fuera con esa responsabilidad. Parece que Jacob conocía bien a sus hijos. Y parece que los padres sí conocen verdaderamente a sus hijos también, ¿verdad? Saben quién es confiable y quién no. Quién es voluptuoso y quién carece de voluntad para tener firmeza en medio de ciertas situaciones. Sabe quién es voluble y sabe quién en medio de cualquier tipo de ambiente puede mantenerse tranquilo aunque no estuvieran los padres, pero saben que pueden confiar en él. Jacob leía el carácter de sus hijos y sabía que Rubén no era confiable. Porque en el mismo capítulo 43 ahora, ustedes encontrarán lo siguiente en el versículo 9 y 10. La palabra. Ahora aparece ahí, si ustedes observan, hablando Judá, versículo 8, 9 y 10. Ahora Judá intercede. Y cuando Judá intercede, Jacob ahora sí le da el privilegio de que éste sí vaya y sea el que lleve liderazgo para pedir a quién. A Benjamín, a interceder, que Benjamín vaya con él y que él le da la seguridad de que sí lo va a regresar. En este caso parece que Judá sí tenía un carácter un poquito más firme, o un poco más firme. Era firme Judá, cosa que no se le dio a quién, a Rubén. Rubén era inconstante, era voluptuoso. Sus pasiones y sus deseos, aunque a veces muy bien intencionados, no tenían y no eran secundados por una firmeza de propósito a tal punto que pudiera alcanzar lo que él consideraba necesario. Si ustedes observan, entonces es necesario que nosotros podamos considerar que este mismo carácter de Rubén fue transmitido a sus tribus, a sus descendientes. En el libro de Números, el capítulo 35, en el capítulo 32 más bien, versículos 37 y 38, nosotros encontramos, vamos a leerlo, Números capítulo 32, versículos 37 y 38. Y los hijos de Rubén edificaron a Esbón, y a Eleale, y a Kiriat Jaim, y a Nebo, y a Baal Meón, y a Simna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Si ustedes observan, estas ciudades fueron construidas en las cercanías de Moab, en los linderos propiamente de Moab, frontera con Moab. ¿Qué significa todo eso, pastor? ¿Y por qué usted está dando estos detalles? Bueno, en primer lugar, no solamente era voluptuoso, inconstante Rubén, no solamente era impetuoso en el aspecto de satisfacer sus deseos primero, sino que también eran egoístas. En Números capítulo 32 se presenta que cuando el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida, ustedes observarán que la primera tribu que pide su herencia es la tribu de Rubén, y no quieren esfuerzo, dicen: ¿por qué a nosotros nos dejas aquí, a este lado del Jordán? Ya conquistamos acá, entonces déjame aquí primero. Pareciera como la misma intención de algún hijo que han visto ustedes cuando dicen: bueno, dame esto a mí. Es decir, el hijo reclama y piensa nada más en él y no le importan los demás hermanos, si tienen o no herencia. En este caso Rubén inmediatamente, dejándose guiar por sus deseos y sus pasiones, dicen: aquí déjanos a nosotros ya que estamos en la tierra prometida. Esta primera parte que nos queda a nosotros. Y ese es el pedido que está en Número 32. Ahora, ¿qué sucedió como resultado de esto? Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 26. Primera de Crónicas, el capítulo 5, versículo 26. Dice la Escritura: por lo cual el Dios de Israel
excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y lo llevó a Adad, y a Abor, y a Ara, y al río de Gozán hasta hoy. Esta transmigración se dio en el año 740 a.C. ¿Cuál fue el resultado de poner las ciudades propiamente en los linderos de Moab? ¿Cuál fue el resultado de dejarse arrastrar por las pasiones e inmediatamente reclamar para sí una tierra sin esfuerzo ahí, en la primera tierra que el pueblo de Israel pisó? ¿Cuál fue el resultado de entrar en relaciones con los moabitas y la gente pagana que Dios había dicho no se mezclen con ellos? El resultado fue que Dios permitió que los asirios entraran y los llevaran a ellos cautivos, propiamente a una tierra extraña. Nosotros a veces no entendemos, y nuestros jóvenes en esa inquietante pasión, cuando no estamos definidos propiamente, nos dejamos a veces arrostrar por nuestras propias pasiones y a veces tenemos decisiones equivocadas. ¿Se han fijado ustedes en eso? Los mayores peligros de las decisiones nosotros las tenemos en la juventud. Y a veces arrastramos tanto eso que aún hasta nuestra vida madura o adulta, a veces algunos en nuestros desaciertos, en nuestra soledad, en nuestros madianes a veces, en nuestra vida solitaria, comenzamos a recordar nuestra vida culpable a veces y a veces consideramos que Dios todavía no nos ha perdonado y que no tenemos derecho a ser feliz por el error que nosotros cometimos en algún momento, arrastrado por nuestras propias pasiones. ¿Cuántas damas, niñas, jovencitas hay que arrastradas por sus propias pasiones entran en relaciones prematrimoniales y posteriormente se consideran indignas de poder alcanzar el estado de felicidad, porque consideran que su pecado lo han arrastrado desde joven hasta el momento en que se encuentran en edad madura? ¿Cuántos luchan en sus desaciertos porque en un arranque de pasión tomaron una decisión negativa y ahora arrastran las consecuencias considerándose y culpándose por aquel acto anterior, considerando que no tienen derecho a la salvación? Cuando yo pienso en esto, ¿cuántas veces nosotros tenemos hogares distorsionados, heridos, separados y a veces hasta amenazados en incurrir en una circunstancia de degradación porque sencillamente ya sea el esposo o la esposa en una locura de pasión, arrastrándose por sus propios deseos, vendió los derechos de la primogenitura de la herencia por un plato de lentejas y ahora se siente descalificada para la salvación o descalificado para la salvación? Hermanos, yo quisiera decirle, este es el carácter de Rubén. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué en la santa ciudad aparece inmortalizado un hombre que se deja guiar por sus pasiones? ¿Por qué en las puertas de la santa ciudad amada, la Nueva Jerusalén, aparece el nombre de Rubén como uno de los que estará ahí siendo recordado por toda la eternidad? ¿Cómo es que se atreve el Señor a poner ahí en la puerta Rubén y todos aquellos sosteniendo una bandera pasando al toque de la trompeta por las puertas de aquella ciudad? ¿Será que un hombre de esta naturaleza, llena de fracasos, llena de egoísmo, llena de pasiones, llena de circunstancias inestables, volubles, puede ser digno de pasar por aquella puerta de la ciudad amada? Es aquí donde viene ahora el mensaje de esperanza y es donde yo quiero que ustedes se pongan a pensar en esto. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 6. Dicho sea de paso, la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley. Y eso está evidenciado porque la ley dada en Éxodo vuelve a repetirse en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 33, versículos 5 y 6. Dice la Escritura, y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los cabezas del pueblo con la tribu de Israel. Y ahora aparece, viva Rubén y no muera, y sean sus varones en número. Quien pronuncia esta bendición ya no es Jacob. Quien pronuncia esta bendición es Moisés. Moisés también está ya casi para despedirse de su pueblo. Está reunido, al igual como Jacob cuando estaba por despedirse de esta vida, llamó a sus hijos para darle las características a cada uno y casi con visión futurista le señalaba su destino. Ahora Moisés, ya en la tierra prometida, en los linderos de la tierra prometida, llama también a las 12 tribus de Israel. Han crecido en número, se han multiplicado, son una nación grande, fuerte, poderosa, porque la bendición de Dios ha estado con ellos. Y ahora llama a Rubén y le dice, Rubén vivirá y no morirá. ¿Cómo es que la Escritura me señala a mí que Rubén vivirá y no morirá? ¿Por qué la maldición de Rubén se convierte ahora en una bendición? Como un hombre voluble,
arrastrado por sus pasiones, ahora se le da la bendición de que vivirá y no morirá. Jueces, el capítulo 5, versículo 16, nos da la respuesta. El libro de Jueces, el capítulo 5, versículo 16. Yo creo que para este texto me gustaría tal vez utilizar una versión que en este momento tal vez voy a tratar de leer. Jueces, el capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír el balido de los rebaños? Entre las divisiones de Rubén, grandes fueron los propósitos del corazón. En otra versión, en la versión antigua dice, para oír los balidos de los rebaños. De las divisiones de Rubén, grandes fueron las disquisiciones del corazón. Y yo creo que en otras versiones dice, porque escudriñó en lo interno de su corazón. Buscó respuesta en lo profundo de su corazón. Jueces 5 nos presenta una batalla, la batalla de Megido. Esa batalla de Megido es lo que Apocalipsis llama como la batalla del Armagedón. Y esa batalla está representada en esa escena geográfica que se desarrolló junto al valle de Megido. Dicho sea de paso, fue la escena de grandes batallas. Ahí peleó Débora con una fuerza enorme, pagana. Pero también fue ahí donde Elías libró la gran batalla espiritual al pie o en el monte Carmelo contra los falsos profetas de Baal. Fue ahí donde este capitán llamado Gedeón también libró la gran batalla contra 3 pueblos y 3 grandes naciones del oriente. Fue ahí donde Dios liberó a su pueblo haciendo una escena de descollo de milagros y de poder y de majestad divina para que el pueblo solamente reconociera que se debe al poder divino que nosotros podemos ser liberados y salvados. Y se debe al poder divino que nosotros podemos liberarnos del carácter que a veces nos esclaviza. Muchas veces nosotros decimos, pastor, ¿qué es lo que vamos a llevar al cielo? Y casi como un lema nosotros decimos, ¿qué cosa? La palabra. El carácter. Sí, pero no es el carácter mío. No es ese carácter impetuoso. No es ese carácter que nos arrastra, que nos esclaviza y que a veces deseo de nuestras propias pasiones, nosotros nos dejamos arrastrar por las cosas de esta tierra. No, ese tipo de carácter no es. Es el carácter de Jesucristo. Es el carácter que el Señor puede obrar en favor nuestro. Es la vestimenta que Dios quiere ponernos a nosotros. Es el Espíritu de Dios revistiendo al ser humano de atribuirle los reflejos del carácter del cielo, especialmente de la divinidad. Cuando yo pienso en esto, en este momento de crisis y en esta gran batalla, dice que Rubén, frente a la batalla, lo que hizo fue reflexionar, meditar, investigar, pensar, y allá en lo profundo de su corazón se dio cuenta de su debilidad. Y al darse cuenta de su debilidad, se volvió al Señor. Y al volverse al Señor, el Señor lo perdona, lo capacita y le da el derecho ahora de inmortalizar su nombre para decir 12,000 de la tribu de Rubén pasarán por la santa puerta de la ciudad amada. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como multitud y como hombres y mujeres estamos identificados con Rubén? A veces tenemos buenos deseos y buenas intenciones. Rubén tenía buenas intenciones. Él buscó mandrágoras para su madre. ¿Recuerdan ustedes esa escena? Cuando fue a buscar mandrágoras para su madre, mandrágoras era una fruta que en aquel momento se consideraba como que tenía la propiedad de la fertilidad. Era la fruta que consideraban que producía suficientes hormonas como para que la mujer pudiera ser fértil. Esa era una concepción que se tenía en la antigüedad. Y él, cortésmente, con buena intención, fue a buscar mandrágoras ¿para quién? Para su madre. Miramos a Rubén intercediendo para que no maten a José y le dice, déjenlo vivo ahí. Y su intención era volver y rescatarlo. Y él rasgó sus vestidos porque no encontró a José ya en el pozo donde lo había dejado. Es decir, miramos rasgos aparentemente nobles en el aspecto del carácter de Rubén. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos buenas intenciones? Cada nuevo año hacemos nuevos pactos. Cada nuevo año como que si el año mismo en sí tuviera el arte y la magia de cambiar nuestra vida. Y comenzamos a hacer también nuevos intereses diciendo, Señor, dame la capacidad a mí de ser una nueva persona. Ahora este año sí, dame la capacidad de poder ayudar en la iglesia, de ser una persona diferente, de ser una persona fiel, de ser una persona que viva cerca de ti. Dame, Señor, la capacidad de alcanzar victorias en el Señor. Rasgos nobles, buenas intenciones, pero a veces carecen de la firmeza, de la fuerza, de la voluntad y de la constancia que necesitaba Rubén y que no la tenía. ¿Y cuántas veces nosotros, después de haber hecho grandes promesas, nos encontramos allá hundidos en la desesperación, víctimas de nuestras propias pasiones, hundidos en nuestras propias
culpabilidad porque nos sentimos fracasados de no haber alcanzado el ideal que nos propusimos. ¿Cuántas veces, llamados a ser dignos y excelentes como Rubén, nos encontramos frustrados y arrastrados por una pasión? ¿Cuántas veces Dios nos ha escogido para que seamos personas que disfruten del liderazgo espiritual y nos encontramos ahora arrastrados por nuestras propias pasiones, ahora casi en la lista de una iglesia así de negocio, una junta de negocios, para ser desfraternizados por causa de quebrantar el séptimo mandamiento? ¿Cuántas veces nosotros también venimos y somos guiados por nuestros propios impulsos y sentimientos, de tal manera que nos dejamos arrastrar y en el momento de crisis no tenemos tiempo para indagar? Pero yo tengo buenas noticias para usted en la palabra del Señor. Dice que aunque nosotros hayamos pasado por este tipo de fracasos, aunque usted como Rubén haya pasado por frustraciones, desaciertos, desilusiones, cuando usted se siente solo, desesperado, culpable, tal vez como Rubén, como Jacob cuando estaba huyendo de su hermano, allá en su propio Betel suyo, usted ponga, no importa la cabecera ahí, si es una piedra, pero en ese momento cuando usted se siente abandonado de Dios, que usted siente que la vida cristiana ya no vale la pena seguirla, que usted a veces se considera como una persona hipócrita y dice, ¿para qué yo voy a estar luchando en esta iglesia? Y otros, llegando a la conclusión de que sus hogares no son el ideal de Dios, buscando en su corazón, le dicen, ¿para qué estás tratando de engañar a la iglesia, a los hermanos? Si te conocieran a ti, cómo vives y quién eres y cómo me tratas. Entonces se dieron cuenta qué clase de hombre eres tú o qué clase de mujer eres tú. Arrastrados por las pasiones, a veces entramos en conflictos terribles que se deforma la imagen de Dios en nosotros. Pero escuchen, hay esperanza. Si usted en su corazón se indaga, reflexiona, medita, escudriña y busca su propia debilidad, y cuando la encuentra llora y pide al Señor que lo perdone, su nombre será inmortalizado junto a las puertas de la ciudad amada. Usted tendrá el derecho de pasar por la santa ciudad, no importa si ha fracasado en el caso moral como Rubén al subir al lecho de su padre, no importa si quebrantó algún mandamiento que le ha venido arrastrando a través de sus vidas y errores. Lo cierto es que hay poder en la sangre de Jesucristo. Lo cierto es que tengo un Padre amante que me puede a mí levantar y poner en las alturas de la gloria celestial. Estos nunca se contaminaron, fueron personas intachables, no hay verdad, no hay engaño en su boca, esto y lo otro. Y de acuerdo a las características que aparecen en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, muchos enfatizan tanto sobre esto que no rastrean quiénes componían los 144,000. Y el hecho es que dice que 12,000 marcharán bajo la bandera ¿de quién? De Rubén. Y ahora que hemos estudiado la vida de Rubén, nos encontramos que este hombre tenía una vida y un pasado totalmente frustrante. Un hombre que había arrastrado sus propias pasiones, que no podía dominar su carácter. Un hombre que siempre estaba pidiendo, Señor, yo quiero que tú transformes mi carácter, que yo sea un hombre bueno, que yo pueda ser un hombre que me domine mis pasiones, que yo pueda controla mi vida y mi carácter. Sin embargo, Rubén se daba cuenta que él no podía. Pero cuando indagó en su corazón y se dio cuenta de su debilidad, se volvió al Señor. Y el Señor lo transformó y le dio la experiencia ahora de poder ser grabado su nombre en las puertas de la ciudad. Hermanas, ¿no crean ustedes que tenemos también aquí Rubén? ¿Tenemos muchos Rubén acá en la iglesia? ¿No creen ustedes que también nuestra vida, al repasarla, podemos identificarnos también con la vida de Rubén? Sin embargo, también yo doy gracias a Dios que estos pueden indagar en lo más profundo de su corazón y volverse al Señor. Y lo que yo pienso es que el poder de Cristo no solamente me abraza, me acoge, me transforma, sino que ahora me habilita para permanecer en ese estado. Por esa razón, yo quiero traer hoy este mensaje para compartirlo con ustedes. Es Cristo nuestro Señor y Salvador. Y usted está llamado. No importa si ha fracasado o cuántas veces ha fracasado. Lo más importante es que haga un alto en su vida. Y que usted ahora medite, busque, indague y se dé cuenta de su debilidad. Y al encontrarla, se vuelva al Señor. Y cuando usted se vuelve, va a encontrar a un Dios todopoderoso. Que no solamente es santo, pero que es su Padre y lo ama. Es un Dios que está interesado en usted y que alcance el gozo de la excelencia y la dignidad. Dios quiere que usted sea su rey y sacerdote. Cuando digo esto, su rey, es porque en Apocalipsis 1 lo menciona, ¿recuerdan? Y nos hará reyes y sacerdotes con Cristo. Apocalipsis 20 menciona que reinaremos y seremos sacerdotes con Cristo por 1000 años. Así que el propósito de Éxodo 19, al dejarnos ahí en el monte Sinaí, es para usted y para mí.
Somos sus hijos. Somos la cosa especial que Dios ha creado. Somos su especial tesoro. Usted no puede seguir perdiendo los derechos del privilegio de la primogenitura sencillamente por un plato de lenteja, por un goce terrenal, por una pasión pasajera, por un asunto temporal. No, hermanos, ha llegado el momento de romper con el pecado. Ha llegado el momento de indagar en nuestra vida. Ha llegado el momento de volvernos a Cristo y de mirar sus miradas de amor hacia nosotros, que procuran escudriñar lo más profundo de nuestra mente para hacernos sentir que en Él hay esperanza, que tenemos solución y que en Él podemos ser restaurados a fin de sostener la bandera de Rubén y el toque de la trompeta. Cuando la santa ciudad se posesione allá, usted pueda marchar por la puerta donde dice Rubén y entrar ahí como aquel que recibió una maldición, pero que Dios la convirtió en bendición. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. No somos destinados a la pérdida de la vida eterna. Somos destinados a heredar las glorias celestiales con Cristo Jesús. Usted es digno, usted es especial y usted tiene que sentirse aprobado, aceptado en el Hijo de Dios. Si no, desvalorizamos la cruz y el sacrificio que hizo Jesucristo. Me gustaría terminar diciendo, porque nosotros no tenemos derechos para vestirnos, ni nada nos recomienda para que nos vistan, pero es el poder de su palabra la que nos da a nosotros la capacidad para aceptar sus promesas y saber que podemos ser vestidos con ese traje blanco y que ese traje blanco solamente lo provee el cielo. Esta vestidura no tiene ningún rasgo humano y que fue tejida en el telar del cielo con un hilo propiamente divino. Hermanos míos, Jesús no solamente les ama, sino que ha provisto todos los recursos para que usted entre por la puerta de la ciudad amada. Si usted es de esas personas que ha luchado con su carácter y usted dice, yo todavía tengo terribles situaciones en mi vida y no puedo controlarlas, por muy impetuoso y por muy desbordante que sea su pasión, La palabra. yo le invito a caer sobre Jesús. Él tiene lugar para su vida. Hay esperanza para nosotros. Y por esa razón, yo quisiera invitarle, ¿quiere usted entregarle su vida llena de pasión, de fracasos, de desilusiones, de defectos de carácter? Y decirle, Señor, yo quiero ser uno de esos que pasen por la compañía de los 12,000 que entran por la puerta de Rubén. Aquellos que tal vez son destinados y han recibido primero una maldición, pero que tú lo has convertido en una bendición. ¿Quisiera usted en esta noche decir y confirmar también su decisión delante del Señor? Yo sé que sí. Y a usted que está allá en su corazón meditando, yo quisiera llamarlo directamente en el nombre del Señor. Este es el momento para confirmar nuestra debilidad y decir que solamente somos fuertes cuando, reconociendo nuestra debilidad, nos aferramos a Jesucristo como el Todopoderoso. Por esa razón Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo cuando indagamos en medio de en esa cavidad oscura de nuestra mente, allá en lo profundo de los rincones, en las recámaras internas que nadie puede penetrar, solamente usted, sus pensamientos, más el Espíritu de Dios que lo escudriña todo, lo más profundo. En ese momento, en ese encuentro, yo quiero que usted contemple la gloria de Dios. Un Dios que lo ama, que lo perdona, pero que también lo habilita a permanecer en Él. ¿Quiere usted ahora decirle, Señor, tú eres mi Dios y Salvador? Spurgeon decía, si una predicación no llega al corazón como para despertar algún tipo de reflexión y reacción, no ha cumplido con el propósito divino. Hermanos, de todo corazón yo anhelo ver a Jesús venir en gloria y sé que ustedes también. En esta lucha yo sé que muchos de nosotros hemos fracasado en nuestra vida y a veces, llenos de buenos deseos, no han sido secundados ni apoyados por la firmeza y la constancia. Y al igual como Rubén nos identificamos. Otros, arrastrados por nuestras propias pasiones, en el mismo momento nos dejamos arrastrar de tal manera que perdemos la bendición de la primogenitura y las herencias que Dios tiene para nosotros, sencillamente porque en una locura de pasión perdimos el derecho. Pero hoy Jesucristo quiere compartirlo de nuevo. Y Él quiere ofrecerte la oportunidad de que tu nombre esté junto al nombre de Rubén. Dice la Escritura, vivirá y no morirá. Estas son las palabras que yo quiero que se escriban junto a mi corazón. Y que mi nombre también puede estar en el corazón de Rubén,
o en el corazón de aquella puerta cuando se diga el nombre de cada uno de nosotros, vivirán y no morirán, porque el que está en Él no muere, sino que permanece para siempre. Si nuestros fracasos han sido terribles y enormes, que hemos luchado con nuestra culpabilidad, yo les pido en el nombre del Señor que indaguen en lo más profundo de su corazón y al sentir su debilidad, vengan a Jesucristo, porque Él tiene amplia provisión para ustedes. Él tiene vestiduras suficientes y Él quiere otorgarles el poder de la redención. Usted, ahora que en su vida y en su corazón lucha en su mente, yo quisiera invitarle que venga junto a mí aquí, para que juntos nos dediquemos al Señor y podamos dedicar nuestra vida y decirle: Cristo Señor, yo quiero que me limpies tú, que quite mi pecado y todo mal en mi corazón, porque mi anhelo es solamente servirte a ti. Quiero ser vestido con esas vestiduras y quiero tener esa palma en mi mano para recibir al Señor en el aire en señal de victoria y de redención. Yo sé que usted lo quiere y en sus luchas y en sus conflictos, ahora es el momento de luchar en nuestro valle de Megiddo y tomar la decisión en favor de Jesucristo. ¿Quiere hacerlo usted conmigo hoy diciéndole: Señor, fortalece mi decisión, fortalece mi voluntad, fortalece mi vida, fortalece mi deseo, fortalece mi espíritu, fortalece esa decisión que yo quiero tener en mi vida? ¿Quiere hacerlo usted conmigo hoy en esta noche? Venga y acérquese y vengamos simbólicamente ante el trono de Dios con nuestra debilidad, con nuestras angustias, con nuestra desesperación, con nuestras luchas y con nuestras aflicciones, con nuestros conflictos, pero con el corazón en la mano, sabiendo que Dios lo recibe y que está dispuesto a sostenerlo en nuestra propia vida. No me importa qué es lo que ustedes tienen, pero lo más interesante es que Dios nos da un futuro nuevo. No importa, jóvenes, si ustedes han sido criticados en su vida pasada o si ustedes son objeto de algún tipo de crítica. Lo que me interesa es que ustedes tienen un futuro en Cristo y que el Señor puede otorgárselos también a ustedes. Vamos en este momento a orar para pedir la bendición del cielo. Señor y Padre, venimos a ti ahora con la plena seguridad que tú nos escuchas. Nuestros corazones, algunos quebrantados y otros presa de la desesperación, porque al indagar nuestro pasado nos encontramos con un pasado lleno de heridas, de frustraciones. Al excavar en las cuevas y cavernas de nuestra mente, allá en los sentimientos más profundos de nuestro ser, nos encontramos que en nuestra vida no hay nada bueno. Como Rubén, nos hemos dejado arrastrar por las pasiones, por nuestros propios sentimientos, y como un hervor de agua desbordante, hemos a veces vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Pero hoy venimos, Señor, en nuestro valle de Megiddo para decirte que nos perdones, que nos aceptes, porque queremos ser hijos tuyos. Dios y Señor, tú que conoces el corazón de cada persona, de cada joven, de cada muchacho, de cada adulto y de cada anciano aquí, te pido que indagues en lo más profundo y remueva sus conciencias, de tal manera que sea el Espíritu de Dios quien sea glorificado, y podamos nosotros al salir de acá con un mensaje de esperanza, saber que podíamos tener el derecho no solamente de pertenecer a los 144,000, sino de poder pasar por las puertas de Rubén, donde nuestra vida antes recibiendo una maldición, ahora al volvernos a ti, podemos en tu palabra confiar que se convierte en una bendición. Amén. Señor y Padre, tú has declarado que si hay una oración que tú contestas rápida, en segundos, es la de un hijo que se arrodilla para pedirte perdón. Por esa razón volvemos nuestros corazones al cielo para decirte perdónanos. Y en aquella oración de Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Haz que nosotros seamos incluidos, Señor, y a través de esa expresión de intercesión podamos tener la esperanza, la seguridad que ahora somos revestidos por el poder de Jesucristo, en el Espíritu de Dios, sabiendo que somos aceptados como tus hijos y formando parte de aquella comunidad que entrará por las puertas de la ciudad amada bajo el nombre de Rubén. Amén. Señor, hay 12 puertas y 12 experiencias diferentes. No importa cuál sea, pero lo más importante es que a medida que la descubrimos, podamos nosotros tener la esperanza de entrar a la ciudad amada a través del poder de Jesucristo.
Bendice a los jóvenes, Señor, que tienen un mar de luchas, un mundo de problemas y un mundo de conflictos delante de ellos. Haz que sus pasiones sean controladas por el Espíritu Santo, que huyan de las pasiones juveniles y se centren en el poder divino. Bendice a los padres para que seamos ejemplos para ellos y que nuestra vida no sea una fachada externa, sino que se brote de lo interno del corazón, producto de una conciencia débil, pero que se apoya en el poder divino. Danos la capacidad de que esta iglesia alcance su mayor plenitud, oh Padre, y que tenga la experiencia espiritual de saber que estamos en el Hijo de Dios. Ahora en tus manos yo quiero encomendar a cada uno sabiendo que nos has perdonado. Haz que nuestras conciencias acepten tu perdón y danos la capacidad de sentir que somos perdonados. Señor, ayúdanos porque algunos de nosotros ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos. Perdónanos y haznos sentir que solamente en Jesucristo ahora somos recomendados delante del trono de Dios. En tus manos deposito a esta iglesia con todas sus luchas, con todas sus dificultades, pero te pido que los conviertas en el poder divino, en esa fuerza que arrastra, que impulsa y que lleva con ellos la manifestación y el sello del divino poder de Jesucristo. Por esta razón, al levantarnos de aquí, sabiendo que tú nos has escuchado, convierte las lágrimas de emoción en bendición. Convierte aquel corazón quebrantado, que llora, presa de la desesperación, para decirle: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados aquellos que se vuelven al Señor, porque ellos también serán y alcanzarán misericordia. Señor, aquí deposito a tu iglesia tu especial tesoro. Ahora manténla limpia en el nombre de Jesús. Amén. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.